Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá venimos con una nueva clase de geometría por el horario. Así que bueno, vamos a estar viendo más de triángulos hoy. Así que bueno, en primera medida vamos a estar hablando de construcción de triángulos, como aquí indica este título. Y justamente con una regla básica podemos pensar que para construir un triángulo necesitamos tres elementos, así, tres, como haría Brandoni. Si son muy jóvenes, lo habrán visto en memes, es de la película Esperando la carroza de Tres Empanadas. Pero bueno, cuando se estrenó la película no soy tan viejo, no la fui a ver al cine. Era bastante más joven que ustedes ahora. Era un niño. Pero bueno, como regla general tenemos que tener tres elementos del mismo. ¿Qué va a ser? O tres lados, o un lado y ángulos contiguos. O sea, yo tengo un lado, voy a necesitar estos ángulos. Ahora vamos a ir a detallarlo. O bien, lo que vamos a necesitar también, dos lados y un ángulo entre ellos, que sería este ángulo. Ahora, fíjense que tres ángulos está tachado. ¿Por qué está tachado? Vamos a borrar, vamos a dejarlo limpito al pizarrón. Porque no va a alcanzar. Esto va a ser condición para, una de las condiciones para semejanza de triángulos, semejanza de figuras geométricas. Y como les digo, no es suficiente esto. Y después lo voy a explicar, pero primeramente voy a pasar a detallar cada uno de los casos a continuación. Bueno, vamos al primer caso, que es conociendo los tres lados. Entonces, trazo en primera medida el lado, que fue AB el primero que tracé. Listo. Después lo que procedo a hacer, cosa que aquí no tengo un compás, en la escuela, en el aula hay. En ambos extremos trazo circunferencias o arcos de circunferencias, no hace falta trazar todo, cuyos radios sean iguales a la distancia de los lados faltantes. Por ejemplo, si yo tengo de este tamaño un lado, voy a ir a un punto, trazo el arco de circunferencia. Viceversa, para el otro lado, trazo donde se crucen los dos arcos, se va a definir el vértice restante, porque teníamos dos que eran A y B. Se va a definir el que sea el vértice C. O sea, y eventualmente si queremos identificar tras un lado puede ser AC. AB, perdón. Entonces después, cuando tenemos el vértice restante, allí procedemos a unir los vértices. Y ahí nos quedan los tres lados de un triángulo. Vamos al siguiente caso. El siguiente caso, como pueden ver hace unos minutos, era conocido un lado y ángulos contiguos, ¿no? O sea, ángulos contiguos sería yo conozco un lado y los ángulos de cada vértice, no del que está enfrente. Entonces, trazo un lado que sería AB, marco ambos ángulos beta y alfa, y yo voy a hacer las proyecciones del ángulo. Yo no sé cuánto va a ser la distancia de cada lado. Donde se crucen las proyecciones de los ángulos, aquí en rojo, nos va a dar el tercer vértice, que va a ser C. Y después, procediendo a unir los vértices,
voy a definir el ángulo que pueda llegar a tener. Entonces, este es el siguiente caso de construcción de triángulos. Y vamos a ir al último, que vamos a tener también dos lados. Ya concluyendo el último caso, que era el de dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces, primero voy a trazar un lado, que es AB. Posteriormente marco en uno de sus extremos el ángulo que tenga. A continuación, pues de ello, marco el siguiente lado, que va a ser BC sobre la semirrecta que me determine el ángulo, que va a ser ni más ni menos que BC. Y a continuación, uno de los vértices libres, que van a ser AC. Y allí nos queda el siguiente caso de triángulo. La siguiente caso estábamos hablando de que no podía ser tres ángulos. Con tres ángulos yo no defino un triángulo. ¿Y cómo puede ser? El ejemplo va a ser una imagen que equivale a 1000 palabras. Y lo pueden tener a mano, que es una escuadra. A ver si me entra. Aquí me voy a poner costado. Fíjense, el triángulo interno, que define el hueco, y el triángulo externo. ¿Tienen los tres los mismos ángulos? ¿Sí? Pero entonces, yo acá tenía tres ángulos. ¿Me terminó de definir un triángulo? No, porque puede ser, por ejemplo, el externo, el interno, puede ser algún intermedio, puede ser uno más grande. No está definido. Entonces, tres ángulos, como lo que vieron, no pueden definir un triángulo. Pero sí va a ser la clave para definir otro concepto, que es el que vamos a ver a continuación, y es el de la semejanza de figuras geométricas, semejanza de triángulos, que voy a detallar a continuación. Entonces, ahora, yendo a hablar de semejanza, en principio vamos a hablar de semejanza de triángulos, pero en realidad quiero hacer extensivo esto a tener una idea de un polígono. Recordemos que un triángulo no es más ni menos que un polígono de tres lados y tres ángulos. El polígono va a tener n lados y n ángulos internos, y n ángulos externos. Entonces quiero que no se queden enfrascados en triángulos, sino que lo maximicen y puedan ustedes, por su capacidad, hacerlo extensivo. Si ustedes lo hacen extensivo, van a ver que es más fácil cuando veamos polígonos de más lados. O sea, en este caso lo voy a definir para triángulos, porque todavía no vimos polígonos formalmente. Pero ustedes ya los conocemos de toda la vida, ¿no? Un cuadrado, un rectángulo, un rombo, pentágono. Lo hemos aprendido, Hollywood nos lo enseñó, que es donde está el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, donde en su día dijeron que se había estrellado un avión y nunca lo pudieron probar. En fin, dejémoslo de lado. Pero vamos a hablar de semejanza, de triángulos específicamente. Si tenemos dos triángulos, ABC y A'B', C', van a ser semejantes entre ellos cuando sus ángulos sean iguales, que en este caso van a ser 3, y sus lados sean proporcionales. Fíjense que acá en la definición no incluí cantidad de lados y ángulos. Entonces, ¿qué significa? Que
si yo tengo dos triángulos, ABC y A'B', C', primero, por empezar, sus lados y sus ángulos tienen que ser iguales. Que fue lo que les dije, que no podíamos trazar un triángulo cuando teníamos tres ángulos. No alcanza. Y después lo que tenemos que ver es que sus lados van a ser homólogos, lo que se le dice homólogo. O sea, fíjense que AB con AB' tienen una proporción, lo mismo que CA con C'C', y lo mismo con CB y C'B'. O sea, si yo divido el de un lado con el del homólogo del otro, con el que le corresponde, por ejemplo, va a dar 3, hago la división de lados en el mismo orden, tiene que dar 3, lo mismo del lado restante. Esto va a dar una constante de proporcionalidad, que se puede llegar a ver con figuras geométricas, con polígonos. Entonces, ¿qué podríamos decir si viéramos, como es el caso de la escuadra, que un triángulo está a escala del otro? No hace falta que estén, como en este caso, que estén en la misma posición, el ángulo recto. No importa. No nos va a interesar. Tenemos que establecer cuál lado se corresponde con otro y, por ejemplo, en este caso es recto, podemos decir que está dado vuelta, etcétera, etcétera. No nos importa. A ver, por ejemplo, vamos a tratar con el protector. Este triángulo es apenas más grande que este. ¿Son semejantes? Sí, pero profesor, el ángulo recto está ahí tirado, este está para... No importa, porque yo, es más, lo invierto. Recuerden este cómo está, pues no tengo mucho espacio. A ver, ahí. ¿Es este semejante al de abajo al blanco? Sí. Yo lo puedo dar vuelta. A ver. Lo puedo dar vuelta, lo puedo rotar, lo puedo trasladar. Mejor que quede así y listo. Son semejantes, son proporcionales. Más o menos lo pude meter dentro de la cámara, pasa que la tengo muy cerca, por eso... Y no la quiero alejar más por un tema de que privilegio a que se lea más claramente lo que está. Así que, no, como les dije, no hace falta que estén en la misma posición. O sea, podemos decir que esto de P es, lo voy a escribir aquí en negro para que se note, una constante de proporcionalidad. Y ahora lo podrán leer con dificultad, pero porque está cerca la cámara de pizarrones. Ahora están viendo las ventajas de que esté tan ensimismado. Pero uno va a ser proporcional al otro. Es como la escuadra, van a ver que el de adentro es proporcional al de afuera. Más chico, ¿cuánto? 0,7, un 70%, un 60%, no importa. Pero todos los lados son, en ese aspecto, proporcionales. ¿Está bien? Entonces vamos a ver ahora el teorema fundamental. Y bueno, yendo ahora a conceptos un poco más teóricos, paso a dar el teorema fundamental de semejanza de triángulos, el cual está para tomarse en el programa, que bueno, no quiero dejar de dar el programa porque es algo que tenemos que tener bastante claro. Está aquí en la primera página
en la parte de triángulos. Teorema fundamental, casos de semejanzas de triángulos. Aquí está. Si bien el concepto lo vimos, vamos a definirlo. Si nosotros tenemos un triángulo y trazamos paralelas a un lado, por ejemplo, tenemos el triángulo AB, AC y CD. Si le trazamos las paralelas a un lado, que en este caso sería BC, que no pasen por el vértice, eso es muy importante, va a determinar un triángulo, ¿cómo es? O sea, junto a los otros lados, o bien o a la extensión de los mismos, va a terminar determinando un triángulo semejante. Y pasemos a verificar cómo son los ángulos. Por ejemplo, AB'C'. El ángulo en A va a ser igual de uno del otro. ¿Por qué? Opuestos por el vértice. Y estos dos, por ejemplo. Este es igual a este. ¿Por qué? ¿Qué propiedad es? Alternos internos. Lo mismo que este con este. Entonces ahí tenemos ángulos iguales. Lo mismo si hacemos uno dentro del otro. Entonces, van a ser iguales. Tenemos los mismos ángulos, básicamente, y sus lados son proporcionales. O sea, entonces, esto es un teorema fundamental, fue lo que estuvimos viendo. Probablemente lo vean en geometría descriptiva el año que viene. O sea, dos triángulos en posición tales como era. A ver, fíjense aquí. Que no se lee mucho. Bueno, vamos a hacerlo así. Y otro justamente adentro del otro. Yo le digo posición tales porque es la típica con la que se muestra el teorema. Yo traté de romper ese paradigma con ustedes. Dos triángulos semejantes o dos triángulos en posición tales son semejantes. Entonces, esto es un poco darle un marco teórico a ustedes, lo que ya razonaron dentro de sus cabezas ustedes. Y vamos a ver ahora congruencia. Bueno, y yendo a congruencia de triángulos, que como les dije, puede ser congruencia de polígonos. Recordemos que un triángulo es un caso particular, es un polígono de 3 lados. Lo que vimos de semejanza vale para polígonos como para triángulos. Lo que vamos a ver de congruencia, en un sentido más amplio, vale para polígonos. Si vale para polígonos, va a valer para triángulos. Entonces vamos a leerlo. Dos triángulos, polígonos, serán congruentes sí y solo sí. No hay negociación. Si sus ángulos son iguales, esto es semejanza que lo vimos, pero si a su vez sus lados son iguales. O sea, ¿qué podríamos decir? Que proceden la constante de proporcionalidad de semejanza unitaria. Unitaria es que vale 1. O sea, si yo divido un lado de 1, vamos a dibujar, por ejemplo, uno recto, así no sé, fácil. O sea, y podemos aquí marcar ABC y podemos marcar o sea, ¿qué nos va a dar? Si yo pasara a hacer AB dividido AB', A', B', como hacíamos con semejanza, ¿esto qué nos tiene que dar? 1.
¿Por qué? Porque son iguales. 7 dividido 7 nos tiene que dar 240 dividido 240, cocodrilo dividido cocodrilo, como decía mi docente de análisis matemático, es una proporción unitaria. Entonces, la congruencia sería un caso particular de proporcionalidad. La congruencia es lo que llamamos, ya lo están pensando porque no lo digo, pero para figuras geométricas no decimos que una figura es igual a la otra, decimos que son congruentes. Y esto lo tienen que tener en claro para hablar con un poquito más de propiedad y conocimiento al respecto. Entonces, esto es importante que lo tengan en mente. Bueno, los casos de congruencia de triángulos se me van a decir cuando sean iguales los tres lados, cuando sean iguales o cuando coincidan los valores de los ángulos. Pero nosotros podemos discriminarlo antes. Y va a ser también como cuando eran los casos de construcción de triángulos. Cuando tenemos que un lado, un ángulo y el lado que sigue son iguales, no hay chance, vamos a tener también dos triángulos congruentes. Lo mismo cuando tenemos un ángulo, dos ángulos que están a los bordes de un lado, también va a ser congruente si tenemos los tres lados que sean iguales en sus valores, o también dos lados iguales y el ángulo entre ellos también. O sea, como nosotros podíamos construir un triángulo uno solo y que no hubiera otro igual, podemos definir podemos llegar a definir un único triángulo, podemos dibujar un único triángulo, bueno, o sea, uno que sea congruente con el otro, ningún otro. Entonces, no es casualidad que estos casos de congruencias podamos llegar a definir como que sean los casos para dibujar o construir un triángulo. Es completamente lógico, no es que está repetido, sino la idea es que lo puedan asociar. Que cuando queremos construir un ángulo, queremos construir ese y ningún otro más. Si tenemos tres ángulos, nomás podemos construir infinidad de triángulos. Para lo cual, esto nos va a ser de gran ayuda. Por último, hoy les voy a dar un teorema que la verdad no encontré el autor. No voy a ser tan hipócrita de poner el teorema de Antelo. Prefiero llamarlo como teorema del plano inclinado. ¿Por qué del plano inclinado? Porque ustedes en física, cuando tengan que resolver plano inclinado, lo van a ver muy seguido, lo van a tomar el profesor de física, Pablo, no va a dedicarle tiempo a explicar por qué, lo va a dar por conocido. Y si ustedes lo tienen que saber de algún lado es de geometría, es una propiedad de geometría. Entonces, es importante que por lo menos digan, uy, sí, el profesor Antelo en algún momento lo vio. Entonces, ¿qué dice el teorema? En un ángulo formado por dos semirrectas, puede ser semirrectas como puede ser segmentos, trazando en un punto de ellas, que por ejemplo yo acá tomé C. En un punto cualquiera, yo tomé C que está sobre la semirrecta inclinada. Las perpendiculares a ambas semirrectas, o sea, en azul tracé la perpendicular a la horizontal, a la recta que contiene A y B. Y en rojo tracé la perpendicular a la recta que contiene A y C. Acá están indicados los ángulos rectos. ¿Qué me va a pasar? Se me va a formar el mismo ángulo inicial, que es acá donde ustedes van a trabajar con la componente vertical, que es el peso. Lo van a ver más adelante. No se pongan mal por este teorema. Lo que viene
es peor. Pero también que me interesa que vean, trazando perpendiculares, se forman también triángulos semejantes. ¿Y dónde están los triángulos semejantes? Los vamos a estar viendo. Por ejemplo, yo tengo ABC y tengo un triángulo semejante acá, que sería BC, y le podemos poner O. Pero fijémonos, el ángulo recto está acá. ¿Y cuál es congruente con cuál? Y bueno, este O va a ser congruente con este, con C. B va a ser congruente con B, y a su vez este vértice va a ser congruente con el A del principal. Vamos a tener otro ángulo congruente, acá largo, otro ángulo semejante, perdón. O sea, tenemos el recto estaría en C, el ángulo recto, CO sería congruente con CB, por ejemplo, AC sería congruente con OA. Entonces, trazando perpendiculares a los lados de un triángulo, o sea, sobre un punto trazamos perpendiculares, generamos triángulos semejantes. ¿De qué nos sirve? De empezar a aprovechar, descomponer y de una forma más, más útil para lo que necesitemos los ángulos, que va a ser lo importante para cuando haya que resolver diferentes problemas de las ciencias que estemos viendo, como puede ser la matemática, como puede ser la física, que estarán viéndola con el profesor Pan. Y bueno, a continuación les voy a indicar un poco lo que pueden llegar a ser. Si bien es un cuadernillo, ¿verdad? Hay gente que me ha preguntado, es un cuadernillo que viene de tiempos inmemoriales de la Escuela de Náutica, en el ingreso. Bueno, tomarme el trabajo de sacarle todas las fotos y subirlo ya es complejo. Hoy no disponibilizo de ese tiempo. Por ende, yo voy a estar subiéndolos de a poco, los ejercicios que pueden ir haciendo, porque si no hay demasiadas cosas que no van a poderlas hacer, no están en condiciones. Yo había subido creo que hasta la hoja 4. Pueden seguir completando el resto de los ejercicios de la hoja 4. Estaré subiendo algunas más donde pueden llegar a ser. Va a haber problemas que aparezcan cuadriláteros. Eso va a ser el tema siguiente, pero va a haber problemas de proporcionalidad, como puede ser hoja 4, hoja 6. Por ejemplo, de la hoja 6, el punto 14, hay ejercicios para trabajar la proporcionalidad. Así que bueno, esto ha sido la clase por el día de hoy. Espero que haya sido comprensible. Bueno, damos lo mejor. La próxima clase nos vamos a dedicar a ver cuadriláteros, que allí vamos a enfocar un poco más en las áreas, perímetros, pero además las distinciones de cada uno. Así que bueno, nos estaremos viendo en trigonometría o en la próxima clase de geometría. Adiós y buena semana.